Muy buenas noches. Como siempre, un placer acá desde Unión TV llegar hasta ustedes con La Noche Menos Pensada, edición correspondiente a hoy lunes 11 de marzo de 2024. Oscar Ferraro, buenas noches. Hola Marcos, ¿qué tal? Excelente. ¿Bien? Todo bien. Me alegra. ¿El calor? ¿Todo bien? Se nota que estás con mucho calor. No, hoy estoy con mucho calor. Bueno, es lógico, estamos en una estación y bueno, hoy no está nuestro amigo Rubén. Me hubiera querido saludarlo a Rubén, ¿verdad? Y hacer una competencia con él. ¿Cuál de nuestros clubes está peor? Ah, no. Porque realmente estamos mal los dos, ¿eh? Sí, ¿verdad? Los dos clubes principales del Paraguay están... Pero parece que hoy vamos a hablar un poco de algo relacionado a eso, ¿verdad? Claro que nuestro invitado hoy no nos va a dar solución a los problemas que tienen nuestros clubes. Va a hablar de otro tema, pero nos va a dar solución a que Olimpia vuelva a ganar y que también Cerro gane para la alegría de Rubén. Le mandamos un saludo a Rubén, ojalá que se restablezca pronto. Está con una pequeña dolencia, pero ya va a superar. Es un detalle, Oscar. Sí. Siempre ocurre en los extremos del verano, siempre... hacia el final del verano hace un calor desesperante. Igual que cuando empieza ya por noviembre, diciembre, cuando empieza el verano propiamente, un calor desesperante. Y después viene la calma, pero vamos a tener que sufrir unos cuantos días primero. Bueno, en fin. Pero cada vez que hace tanto calor yo pienso el frío que hace en Siberia. Entonces, con eso yo me quedo nomás aquí con nuestro calor. En alguna parte, en alguna forma es un aliciente eso, ¿verdad? Porque ahí hablan de 50 grados bajo cero, sí. Temperatura que yo ni me imagino cómo debe ser, ¿verdad? Si llegamos acá a 1 grado es un milagro, no sé, sí. Después de cada 4 o 5 años. Así mismo es. Bueno, como les decíamos, hoy vamos a hablar un tema referente al deporte, pero como dije, no le va a dar solución a los problemas de nuestros clubes. Está con nosotros, ya comparte nuestra mesa, el doctor Gerardo Acosta. Él es abogado, especialista en temas de deporte, en todo lo que sea disciplinas deportivas, con quien vamos a hablar esta noche. Gracias por tu presencia, Gerardo Acosta, gracias por tu presencia y por supuesto queremos hablar. Resulta que hasta hace una partida de años, los dos principales clubes siempre llevan gente, ¿verdad? Pero llevaban hinchadas, digamos, simpatizantes, fanáticos, por supuesto, ¿verdad? Muy dedicados a su club, pero hasta ahí nomás. De un tiempo a esta parte, la violencia se ha enseñoreado de las barras bravas, principalmente los dos clubes. También otros clubes, de repente también Luqueño ha dado muestras de violencia en situaciones muy graves y otros clubes de menor escala, pero los dos principales, Olimpia y Cerro, tienen hinchadas que de repente ya pasan. Y de repente esas hinchadas están lideradas por gente que está al margen de la ley, que digamos trafica con drogas y están en otro tipo de actividades ilícitas. ¿A qué atribuís este lastimoso fenómeno? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de explicar, entre otras cosas, el tema de la violencia. Esta cuestión de la violencia es una cuestión que nosotros estamos heredando de otros países. Estamos heredando de Argentina, o inclusive podemos ir a Europa y ver que esto era así hace 40 años atrás. En Europa ya era de esta manera. Y hay que tomar las medidas adecuadas, no solamente desde el ámbito deportivo, sino también desde el ámbito de la autoridad pública. Porque obviamente la Asociación Paraguaya de Fútbol o los clubes solos no van a poder controlar un fenómeno que exige una presencia de la autoridad pública. Y así se hizo en otros países, sobre todo en Europa, donde el problema de los hooligans, por ejemplo en Inglaterra, era una cuestión parecía sin solución, y finalmente con medidas legislativas, con medidas punitivas, hoy en día uno mira las canchas de Inglaterra o de cualquier otro país de Europa y no hay cerco, no hay vallado, la gente está sentada, la gente no pasa a la cancha porque saben que el que pasa la va a pasar mal después. Pero hay... en Europa han habido controles, se ha introducido la tecnología, pero acá en Paraguay también se introdujo la tecnología. Las canchas, las más importantes, Cerro, Olimpia, Guaraní, todo eso tienen cámaras, tienen un control tecnológico de la gente, pueden ser identificadas quienes están haciendo desastres, más cosas. Sí, es así, ¿verdad? Sí, es así, porque la APF dentro de su reglamento de habilitación de estadios puso como condición, hoy en día todas las canchas donde se juega la primera división tienen que tener sistema de circuito cerrado. Es decir, hay posibilidad, no solo con las cámaras de TV del que está transmitiendo el partido,
sino también con los circuitos cerrados hay posibilidad perfectamente de identificar, por lo menos tener la imagen facial de la persona que está causando algún tipo de disturbio. Y hay otras medidas también, ¿verdad? En el sentido de que en los partidos hay cierta gente que no puede estar ni cerca de los estadios. Pero con todo eso, las barras siguen haciendo lo que quieren. Lo que pasa con el tema de no estar cerca del estadio es que esas son medidas restrictivas que están en la ley de prevención de violencia en los espectáculos deportivos que está vigente desde el año 2002 más o menos, pero que yo no conozco realmente que la Fiscalía haya llevado un proceso hasta el final para obtener que un juez le aplique, o sea, un tribunal de sentencia en este caso, le aplique ese tipo de sanciones. Eso fue lo que se hizo en Europa. En Europa, ¿qué pasó? Cuando se le aplicaba una sanción, la sanción no era tanto irse a la cárcel, pena privativa de libertad, la sanción más importante es la restricción de entrar al estadio. Entonces esa persona que tiene la restricción, 2 horas antes del partido, tiene que presentarse en una comisaría, en un puesto policial, y se queda ahí hasta que termina el partido para después irse a su casa. Y con eso se garantiza de que no va a estar en el estadio. Claro. Entonces, lo que hace falta acá es cumplir. Es decir, tenemos cámaras, tenemos todos los sistemas, había todos los controles, pero no se ejecutan. Entonces, yo creo que tenemos que llamar un poco a las autoridades que están encargadas de eso, que empiecen a mejorar lo que tienen que hacer. Y yo creo que la Fiscalía es la que tiene que hacer ese trabajo. O sea, de hecho, la Fiscalía es el que tiene el poder de guiar la investigación penal para llegar a una represión en algún caso. ¿Qué ley o qué leyes rigen lo que sea fútbol y todas las demás disciplinas deportivas en Paraguay? Nosotros tenemos la ley del deporte, que es una ley general que se aplica a todas las disciplinas deportivas. También tiene normas que se aplican al fútbol específicamente ahí. Después, para el fútbol específicamente, está la ley del estatuto del futbolista profesional, que es la ley que establece el funcionamiento de la relación contractual entre jugadores profesionales y clubes. Y tenemos esta ley de prevención de violencia en espectáculos deportivos, que no se refiere solo al fútbol, pero que básicamente se hizo pensando en el fútbol. Claro, porque es el que más gente lleva. Claro, porque es el que más gente lleva, efectivamente. Esas son las 3 leyes que en este momento tenemos vigentes en el ámbito, que están dirigidas exclusivamente al deporte. Después tienen incidencia otras leyes, pero esas son las 3 leyes específicas de deporte. Doctor, hubo un caso concreto, no hace mucho, ¿verdad? Hará cosa de un mes, que en la cancha creo que fue en el estadio, donde estaba la hinchada del Club Cerro Porteño, y que fueron sancionados por 10 años. Pero ¿qué culpa tiene el club en ese caso? O si me podés contar que verdaderamente... O sea, ¿cuál es la responsabilidad del club? ¿Cuál es la responsabilidad para hay que dividir en 2 partes, ¿verdad? Una cuestión es la represión penal, que ahí el sancionado es la persona si es identificada o las personas si son identificadas. Eso está a cargo del Ministerio Público. Pero además, en el ámbito deportivo existe lo que se llama la disciplina deportiva o el régimen disciplinario. Y en ese régimen disciplinario, la Asociación Paraguaya de Fútbol solo puede sancionar a quienes tienen una vinculación jurídica con la entidad. ¿Quiénes tienen la vinculación jurídica? Tienen los jugadores, tienen los técnicos, tienen los clubes. Ajá. Entonces, a partir de ahí, a nivel mundial, porque nuestro reglamento disciplinario de la APF es sencillamente casi una copia, una adaptación, porque así viene la orden de FIFA, una adaptación del reglamento disciplinario de FIFA. Y a nivel mundial se estableció un sistema de responsabilidad objetiva donde el club es sancionado por el hecho de las personas que se identifican con ese club, que son identificables con ese club. Entonces, por ejemplo, en el Estadio Defensores del Chaco, claramente hay una gradería que corresponde a la hinchada de Cerro Porteño y otra que corresponde a la hinchada de Olimpia. Todo lo que pasa en esas graderías es atribuirle al club salvo prueba en contrario. Y esa responsabilidad objetiva sin culpa es lo que se le aplicó al Club Cerro Porteño. Ajá. Resulta que ¿quiénes son los que hacen el vandalismo? Las barras bravas, los que están en las gradas, ya sea norte o sur. La responsabilidad recae sobre el club. Pero hay otro aspecto que muy poco se tiene en cuenta, el que los mismos clubes incentivan la presencia de barras, ¿verdad? Para llenar la gradería con el tema de la famosa entrada de gentileza y también aparentemente el interés de que la televisión muestre la gradería llena de gente saltando todo el tiempo. Ese es un detalle que muy poco se habla. Y bueno, pero eso es un problema de gestión de cada club.
Los clubes van a definir... ¿Y la APF? No, los clubes. Porque la APF es la dueña de la competición, pero la organización material de cada partido recae sobre el club local. Ah, ya entiendo. Ahora ¿Okay? sí. O sea, la APF es la dueña, es el paraguas que cubre toda la competición y tiene el poder disciplinario sobre toda la competición y es el que organiza las reglas con las cuales se juega ese torneo. Pero cada evento específico, la responsabilidad material es del club local. Hay cuestiones de seguridad previas al partido que son responsabilidad del club local. Y una vez iniciado el partido, cada hinchada cae sobre responsabilidad del club, de cada club. Pero la organización material es del club local en todos los casos. Por eso se juegan normalmente en su cancha los clubes locales. Claro, el partido de ayer entre Olimpia y Trinidense se jugó en cancha guaraní. La responsabilidad organizacional es de Trinidense. Claro, porque era local. Exactamente. Hay otro tipo de violencia que ha tomado en el mundo entero, ¿verdad? Es el racismo. El racismo, antes ni hablábamos del racismo, pero en los últimos años la FIFA y la Conmebol y todos estos organismos han tomado han hecho que participen de una manera muy fuerte. Es así, ¿verdad? ¿Qué ha pasado ahí? Lo que pasa es que el fenómeno del racismo es un fenómeno que afecta a la sociedad en general. ¿Y qué es lo que hace no solamente el fútbol? En todas las disciplinas deportivas es lo mismo, ¿verdad? Como se dan cuenta que hay un problema en la sociedad en general, lo que pretende el deporte es mostrar que el deporte es un ámbito donde se lucha contra esos problemas que son problemas de la sociedad para tratar de evitarlos en el ámbito deportivo. Entonces, claro, la FIFA estableció una política, una línea política de lucha contra el racismo, contra la discriminación y todo ese tipo de cosas, y el reglamento disciplinario también establece sanciones para quienes se comportan de esa manera. Lo mismo pasa con la corrupción, con el tema de los amaños de partidos, cosas que en Paraguay existe una modificación de la ley penal del año 60 más o menos, que ya sancionaba el amaño de partidos. Y nunca se habló del tema hasta que apareció un caso hace unos años donde aparentemente hubo una situación de intento de amaño de partidos por parte de un club. En Brasil se aplica mucho el tema del racismo, la ley contra el racismo. Ahora, hay un detalle, no es que los quiera defender, ¿verdad? Pero muchos argentinos dicen che negro, pero no en forma, no con tono racista, sino que, digamos, una forma de decir. Es como decir che petizo, che gordo. Algunos dicen, y de repente muchas veces... Eso creo que le pasó a Cavani, ¿verdad? Se le escapó más de uno en Brasil y tuvo que irse preso. No, a Cavani le pasó, le filmaron en una práctica donde lograron, por la lectura de los labios, vieron que se refería a alguien como el negro o algo por el estilo. Creo que estaba en Inglaterra o en Italia, no me acuerdo dónde. Y lo sancionaron, recibió una sanción disciplinaria y apeló, y en apelación demostró de que es su forma normal de referirse a las personas y que es con cariño más que de una manera despectiva, y al final le levantaron la sanción. Porque claro, hay que meter dentro de las circunstancias de cada caso. Hubo otro caso sí que nos tocó de cerca, sobre todo los olimpistas, cuando a Salustiano Candia, un argentino, le dice che negro de mierda. Ahí cambia la cosa. Ahí ya cambia. Ahí ya es diferente. Ahí ya no es cariñosamente, ahí ya es en forma despectiva. Ahí ya es diferente. Pero después también, vamos a ver, dentro de la cancha se dicen muchas cosas. No, por supuesto. No podemos llegar a extremos. ¿Verdad? Yo creo que lo que cae dentro de la cancha, salvo que sean situaciones realmente muy evidentes, deberían caer bajo la órbita solamente de los reglamentos disciplinarios y no de las normas penales. Porque son dos ámbitos diferentes. O sea, una misma conducta puede ser sancionada por los dos, o puede ser exonerado por uno y sancionado por el otro. O sea, dentro de un partido. Sí, ¿qué puede ocurrir en un partido? En una jugada casual, en un lance de juego a un jugador se le rompe la pierna, tibia, doble fractura, tibia y peroné, no puede jugar más al fútbol. Ese jugador tiene en el ámbito disciplinario tarjeta roja, se va expulsado, puede estar sancionado 5 partidos, 10 partidos, lo que sea. Pero después ese jugador puede decir, pero espera, a mí me causaron un perjuicio. Yo le puedo demandar civilmente porque me causó un perjuicio, no voy a poder más jugar al fútbol, pierdo dinero, bla, bla, bla. Pero si entonces puede hacer una demanda civil. Ahora, esa demanda civil tiene que probar que la lesión que se le produjo no fue como consecuencia de un lance normal del partido. Tiene que probar la intencionalidad. Y ni siquiera la intencionalidad, tiene que demostrar de que era un riesgo que él no aceptó, un riesgo que no estaba aceptado o consentido por él.
Claro, si la pelota está al otro lado de la cancha y viene uno y te patea y te rompe la pierna, claramente, sí, claro. Pero si en el otro caso no. Entonces son dos ámbitos diferentes. Hay que saber, la línea es muy difícil, de determinar cuándo estamos en el ámbito deportivo y cuándo estamos en el ámbito de las normas del país, que pueden ser civiles, penales, etcétera. Este campeonato ya hubo un caso de pérdida de puntos por parte del Club Cerro Porteño a raíz del partido que comentaba recién Oscar. Pero nos aplica frecuentemente el tema de pérdida de puntos en los campeonatos. En realidad, a ese nivel de campeonato de división de honor, de la máxima categoría, no. Pero si bajaba un poco en la escala, la pérdida de puntos es cosa de toda la semana. En las divisiones inferiores. En las divisiones inferiores, un campeonato de menor escala, ¿sí? Segunda división, tercera división, campeonato de la UFI. Ustedes no se imaginan la cantidad de protestas por pérdida de puntos que pueden haber en las diferentes ligas. No, Paraguay tiene como 200 ligas de fútbol en el interior del país. Ahí la pérdida de puntos toda la semana, hay alguna historia. Doctor, volviendo un poco al tema de lo que pasó en la cancha de Cerro, no por nada, sino porque ahí hubieron declaraciones de algunas personas que esta fue una pelea entre barras por las drogas. Así decían, y usted escuchó también eso, Yo ¿verdad? escuché todito, sí. Bueno, entonces yo pensé, verdaderamente, ahí, en primer lugar, ¿qué culpa tiene el club en esa casa? Eso fue un problema fuera del contexto deportivo, fuera de todo. Y entonces me extraña que le hayan suspendido, y mire, yo no soy cerrista, te comento, pero quiero ser justo, hermano. Si no tiene nada que ver entre la barra que estuvo molestando al otro equipo, algo así, sino fue un problema de dos bandas por problemas de droga. Lo que pasa es que, de vuelta, la responsabilidad objetiva, el reglamento que dice, si el partido se suspende o no puede continuar por hechos atribuibles a una hinchada organizada o identificada, se aplica la pérdida de puntos. Pero ahí hay atenuantes. Lo que pasa es que el reglamento en el punto de la pérdida de puntos no establece ninguna atenuante posible, claro. Porque es un tema de responsabilidad objetiva y cuando es responsabilidad objetiva no hay atenuante porque es una responsabilidad sin culpa. El club no es culpable, pero paga las consecuencias. Eso es lo que dice el reglamento. Puede gustarnos o no, en todo caso hay que cambiar el reglamento, pero el reglamento decía está el eso. reglamento, ¿verdad? Decía nos guste o no nos guste eso. Nos guste o no nos guste, si está el reglamento. Y hay mucha gente que dice que ahora los clubes van a meter infiltrados en otra hinchada. Y puede ser. Puede pasar cualquier cosa, pero bueno, es lo que está escrito. ¿Cuál es el régimen legal actualmente sobre el tema dopaje? El tema dopaje tiene un régimen bastante complicado de entender porque existe una organización a nivel internacional que no es jurídicamente una organización internacional porque sus miembros no son los estados soberanos, es una mezcla, están por un lado los países y por otro lado están las organizaciones deportivas lideradas por el Comité Olímpico Internacional que se llama Agencia Mundial Antidopaje. Esa Agencia Mundial Antidopaje tiene un código, que es el Código Mundial Antidopaje, que todas las entidades deportivas a través del COI, las federaciones internacionales y por lo tanto las federaciones nacionales adoptan. Pero además hay un tratado del año 2004, no, del año 2001, hay un tratado del 2001 de la UNESCO, que es un tratado sobre la prevención del dopaje en el deporte, que le obliga a todos los países a introducir en su sistema legislativo, en su sistema jurídico, ese código antidopaje. Entonces en Paraguay nosotros tenemos, por un lado, la Organización Nacional Antidopaje, que está prevista en la ley del deporte y que funciona bajo la dependencia de la Secretaría de Deportes, que por una resolución de la Secretaría Nacional de Deportes introdujo el Código Nacional Antidopaje, que es una copia del Código Mundial Antidopaje. Y por otro lado tenemos todas las federaciones deportivas que se adhieren al Código Mundial Antidopaje porque están afiliadas a su federación internacional. Y los responsables de los controles depende del nivel de competencia. Para las competencias nacionales es la Agencia Nacional Antidopaje la que es responsable del control, toma las muestras, manda al laboratorio y gestiona, en caso que haya un resultado analítico adverso, porque así se llama el doping positivo, gestiona el procedimiento disciplinario contra ese deportista. No está a cargo de la Federación Nacional el procedimiento disciplinario, está a cargo de la Organización Nacional Antidopaje. Si es una competencia internacional, ahí la gestión puede ser o de la Federación Continental o de la Federación Mundial, dependiendo de las circunstancias. Ya. Ahora el cuarto árbitro me dice que tenemos que ir a un corte. Bueno. Así que enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada.
Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Como saben, llegamos hasta ustedes a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV y también nuestro sitio web www.uniontv.com.py. Nuestro invitado esta noche es el doctor Gerardo Acosta. Él es abogado, especialista en cuestiones deportivas. ¿Cómo fue para que te interese, siendo abogado, interesarte en todas las cuestiones deportivas? Y según sabemos, hiciste especialización inclusive al respecto. En realidad, eso viene de antes que sea abogado. Yo practiqué atletismo. Durante 10 años fui seleccionado nacional, competí 2 o 3 veces con la selección nacional, fui mejor atleta de los Juegos Universitarios. Entonces, cuando estaba terminando la facultad, ocurrió un hecho bastante interesante. En el año 96 hubo un hecho anecdótico con relación a los Juegos Olímpicos, donde 2 nadadores se pelearon por la plaza que le correspondía, y hubo una decisión judicial que ordenó que compita uno y no el otro. Y finalmente el jugador ordenó que compita nunca compitió el otro. Y entonces, ya claro, estudiando Derecho, se me hizo un cortocircuito de decir, ¿por qué? ¿Cómo esto que la orden judicial no se cumple? ¿Qué es toda esta historia, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, cuando terminé la facultad, empecé a investigar dónde podía encontrar algo de especialización y encontré una maestría, no se llamaba maestría en ese momento, pero tiene el grado de máster en Francia, de Derecho y Economía y Gestión del Deporte. Postulé en el año 2001, hace muchísimo tiempo ya, y me admitieron. Estuve estudiando en Francia, tenía familia de mi señora que vivía en Francia, entonces tenía algunas facilidades de alojamiento y todo ese tipo de cosas. Y luego de haber hecho esa maestría, ocurrió acá un caso bastante significativo donde al Club Cerro Porteño se le condenó a pagar una indemnización muy grande de formación por un jugador de nombre Jeremy Gitat. Recibió la notificación del Club Cerro Porteño en el año 2004 y tenían que apelar al Tribunal Arbitral del Deporte. Y no tenían la menor idea de lo que era el Tribunal Arbitral del Deporte. Y alguien que me conocía me ofreció, les dijo, hablen con este chico. Yo tenía 30 años en ese momento. Hablen con este chico, a ver, les puedo explicar qué es esto. Y tomé ese caso y a partir de ahí empecé a trabajar en el ámbito del fútbol. Y continué mi formación profesional. Hice una segunda maestría en Derecho Deportivo en el 2007. Una tercera maestría en Gestión de Organizaciones Olímpicas en el 2014 y terminé mi tesis doctoral en España en el 2019, sobre temas de derecho deportivo siempre. Y por supuesto, trabajás de cerca con el tema de transferencia de jugadores, por ejemplo. Desde el año 2005 principalmente asesoro a agentes de jugadores y a través de ellos a los propios jugadores y últimamente también asesoro 2 o 3 clubes profesionales. Por supuesto, te acordás del caso Iturbe, cuando creo que era un menor de edad. Yo estuve en ese caso. Bueno, pertenecía al Club Cerro Porteño, sí. Pero hubo una cosa rara ahí y lo que sí que Cerro Porteño se quedó sin el concurso de ese jugador. Lo que quiero llegar a lo siguiente, el tema de transferencias de jugadores, para mí hay un componente de trata de personas. ¿O estoy equivocado? Bueno, el caso Iturbe es un caso que justamente no pasó lo que esperaban que pase, lo que querían llevar a la Argentina muy rápido a los 16 años, porque precisamente la FIFA tiene unas prohibiciones de transferencia a menores de 18 por el componente de trata de personas, exactamente. Entonces, la FIFA, por ejemplo, prohíbe la transferencia de menores de 18 años, transferencia internacional. Está prohibido. La regla está prohibida. Después están las excepciones, pero la regla está prohibido. Y el caso Iturbe, el tema era que él nació en Argentina. Él era argentino. Volvió a Paraguay mucho antes de jugar fútbol. Y cuando iba a tener su primer fichaje en Cerro Porteño, hicieron la opción de nacionalidad, de acuerdo a lo que dice nuestra Constitución, cuando los padres son paraguayos, se hace la opción de nacionalidad, un trámite judicial muy sencillo, y se inscribió en Paraguay como paraguayo. Cuando lo vieron jugar, con algunos representantes de jugadores, y supieron que nació en Argentina, llegaron a la conclusión de que a pesar de que no tenía 18 años, lo iban a poder llevar a Argentina porque era argentino. Pero la regla dice transferencia de menores, no. Y él para la FIFA era paraguayo, porque había adoptado la nacionalidad paraguaya. Porque su primer fichaje fue como paraguayo, con su cédula paraguaya. Por y aún así lo llevaron. No lo lograron llevar. Hicieron toda una vuelta para llevarlo y al final se quedó en Cerro Porteño hasta que cumplió 18 años. Y a los 18 fue transferido. Así fue Sí, así, la historia es así. Hay una cosa, doctor, que yo tuve la experiencia una vez cuando trabajaba en el diario, de conocer a un chico
Y un día se me presenta, era cadete en el... Y él me presenta y me dice, yo quiero volver a Italia, me dice. ¿Qué? Le digo yo, ¿y qué? ¿A Italia? ¿Por qué? Y porque yo allá estuve y jugué fútbol allá. Y es un muchacho joven, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema? Y bueno, el pasaporte, todo ese tipo de cosas. Ese no es el caso, sino que de ahí empecé a ver, y hay una cantidad inmensa de chicos que salen de Paraguay y van a jugar afuera, ¿verdad? Jóvenes, algunos ya con edad o no sé, pero que van de repente, y yo me pregunto, ¿hay un seguimiento hacia todas esas personas, esos jóvenes que van allá? Pues yo me imagino un muchacho de 18 años, de repente entra en una gran ciudad de Europa o de cualquier lugar, incluso de acá de América. ¿Y qué pasa si no les va bien en el entrenamiento? ¿Hay un seguimiento o qué pasó con ellos? No hay ningún seguimiento. La verdad es que no hay ningún seguimiento. Y es un problema, ¿verdad? Y es un problema de seguridad. Pero no solamente le pasa a los paraguayos, le pasa a chicos de todo el mundo. Me imagino. Y el tema es que hay personas acá que tienen buenos contactos en ciertos clubes y en ciertas categorías de clubes en algunos países europeos. Y entonces sacan chicos, los llevan a probar. En Paraguay nosotros no tenemos tantos casos que hayan pasado mal. Normalmente los chicos, si no se quedan, esos mismos representantes los vuelven a traer a Paraguay. En otras partes del mundo la situación es peor porque los dejan tirados en la calle, es todo un desastre. Acá donde sí yo sí supe que hubo un caso muy problemático fue cuando fue un grupo de jugadores a Tailandia, hace unos años ya, y uno de ellos falleció allá. Se enfermó y falleció. Fue un grupo de 6 o 7, todos volvieron y uno falleció. Pero la verdad es que no hay seguimiento. Y no sé, lo que se sabe acá es la punta del iceberg. O sea, se saben aquellos que salen de clubes de primera división. Sí. Eso es lo que se sabe. Pero debajo de eso, ustedes no se imaginan la cantidad de jugadores del interior que del interior saltan directo a algún club. Por ahí explotan, por ahí hacen su vida, por ahí se quedan haciendo otra cosa o vuelven y terminan como el chico que estás comentando. Sí. Pasa algo similar con el tema de los músicos. Sí. Una vez me cuenta Nisugan que había muchos músicos de las compañías del Luque que de repente era temporada alta de verano en Europa, entonces venía el músico con su arpa, su guitarra, de ahí de la compañía del Luque al aeropuerto, se subía al avión, se iba a trabajar toda la temporada, terminaba la temporada, venía, volvía a traer a su compañía. Acá en Paraguay desconocido. Pero allá, no digo que triunfaba, pero por lo menos trabajaba bien. Sí. Algo similar es algo parecido, es algo parecido a eso. Sí. Y mucho más el fútbol, ¿eh? Y es una cosa el fútbol mucho más seguro. Porque es todo el año. No. Porque en realidad hay 2 periodos de transferencia donde uno puede ir para quedarse a jugar después. Solamente es un mes en enero y 3 meses entre junio y agosto. Son los periodos donde uno puede cambiar de club. Después el resto del año no puede cambiar de club. Entonces normalmente los viajes se producen en esas épocas del año. ¿Y cómo es el negocio cómo es el negocio de los que llevan estos se llaman agentes, ¿verdad? Sí, en realidad los agentes es una partecita de los que hacen los negocios. Los agentes son los que están registrados en un sistema de licencia de FIFA, pero hay una cantidad de gente que lo hace sin tener licencia. Ajá. Lo mismo. ¿Y qué hacen? ¿Cómo es el tema? Porque para un agente que representa jugadores, percibe una comisión que está directamente relacionada con el contrato del jugador o con el precio de transferencia entre clubes, que es un precio que se paga por la cesión de algún tipo de derechos. Reciben una comisión que hoy en día está plafonada por FIFA entre 6 y 10% dependiendo del caso. Hay un secreto a voces. Todo el mundo sabe cómo se maneja, o todo el mundo sabe, o todo el mundo comenta. No vamos a decir el nombre del club. Cualquier club le llega esto, de que tiene jugadores que son de repente de algún directivo del club, o digamos son jugadores de tal agente. Entonces presionan, como tiene mucho peso con el club, por ejemplo, la gente, presiona para que sí o sí juegue ese jugador. Y digamos, el técnico muchas veces se somete a eso. Yo te iba a decir que eso es un mito. No es tan así. ¿No es tan así? No es tan así en la división profesional, o sea, la reserva y la primera no es tan así. Sí puede ocurrir mucho en las divisiones inferiores. ¿Por qué? Porque esto pues es como un cuello de botella. Tener una cantidad de jugadores en inferiores, pero las estadísticas muestran que solamente 1 de cada 10 o máximo 2 de cada 10 se convierte en profesional. Entonces los papás
Sí, en la escuela de negocian, fútbol es una cosa impresionante. Ahí sí. Negocian por debajo de la mesa Sí. con los técnicos hasta donde pueden y dependiendo de los clubes para que sus hijos jueguen. Porque hay que ser sinceros, jugadores buenos hay muchísimos. El tema es que se los pueda ver jugando. Y solamente... Es un porque colador. Es un colador, Un entonces colador. van los scouts, los ojeadores, van Sí. a los partidos y por supuesto solamente le vean a los que juegan. Puede haber en la banca uno que sea mejor porque no está jugando y entonces no se le ve. Y es un embudo que si hoy en día yo te diría que si a los 18 años un jugador ya no tiene un contrato profesional y ya no está alternando en la división profesional, muy difícilmente se convierta en jugador profesional. Pero si hacen una encuesta en la calle, hay muchos chicos que a los 25 26 años te van a decir que son jugadores de fútbol. ¿Cuál es tu profesión? Yo soy jugador de fútbol, dice. ¿Y en qué club jugás? No, tengo mi pase en la mano. Ese no es un jugador de No fútbol. es un jugador, claro. Y todos los que tengan más de 18 que están en una situación semejante, es muy, muy difícil ya que lleguen. O sea, hoy en día, a los, los chicos de 18 años son los... Esta selección sub-23 que clasificó a los Juegos Olímpicos. Sí. Esa selección tiene jugadores de 19 y 20 años en su mayoría. Esos están jugando en sus clubes ya en el equipo profesional o son suplentes o están alternando. Los que son ellos realmente deberían jugar todavía en la categoría sub-20. Todos los que están en la categoría sub-20, que están jugando en la categoría sub-20, son chicos que muy difícilmente van a llegar a ser jugadores profesionales. ¿Por qué? Y porque ya no llegaron. Lastimosamente. Ya no llegaron. Ya para mí ya no, o sea, ya no llegaron. A Julio Enciso, con 18 años, Julio Enciso se esperó que cumpla 18 años para transferirlo. Pero las ofertas de transferencia para él ya tenían de 2 años antes. Ya había clubes interesados y que le están haciendo un seguimiento desde que tenía 16 años. Solamente que por la prohibición de FIFA se esperó a los 18 años. Enzo González, yo participé en los 2 operativos de transferencia como abogado del representante. Enzo González lo mismo, se esperó a que cumpla 18. Entonces, esos son los que van a llegar. Sí, ¿y qué pasó? Lastimosamente, es la realidad. Claro. Qué notable eso. Quiere decir que 20 años no está ahí ya. Ya Muy fuiste. difícil. Hay Bueno, excepciones. claro, no, por supuesto. Tacuara Cardoso es una excepción. Él fue transferido a los 21 años. Es una excepción a la regla. Hay excepciones, pero son muy pocas. ¿Y de qué pasó con Ramoncito Sosa? ¿Él está jugando en Argentina? No, pero viste que parece que hubo un problema entre... Hay un problema entre los clubes porque el club argentino no pagó por la transferencia y hay una pelea acá porque un pedazo del pase, el pedazo de los derechos económicos era un club, otro pedazo era otro club, otro pedazo era Olimpia, están todos peleados entre ellos, pero esa es una cuestión, digamos, Entre clubes. entre clubes. Ah. Yo conozco más o menos porque escuché un poquito del tema, es una cuestión entre clubes, pero no, él está jugando, él no tiene ningún problema. No, El él está problema- catalogado el como uno problema de es los entre mejores. clubes. Si un chico de 15 o 16 años se nota a la legua que va a ser un excelente jugador de fútbol, ¿cómo se asegura un club del extranjero, ya sea un club argentino o brasileño o quizás de Europa, cómo se asegura que a los 18 años lo va a tener? No tiene ninguna No hay seguridad. forma. No hay forma. Tiene que esperar. Así como el club paraguayo está protegido de que no va a poder ser transferido hasta que cumpla 18 años, el día que cumple 18 vendrán las ofertas. Y ahí al mejor postor. Básicamente al mejor Y postor. claro. El que le hace, el que le festeja mejor el cumpleaños más o menos es así. Lo que se transfiere se dice se compra el jugador entre Sí. comillas, pero en realidad lo que se hace jurídicamente es una cesión del derecho de contratar. Yo tengo el jugador con contrato y para romper mi contrato me pagas una suma de dinero. Eso es lo que dice la jurisprudencia, que es esa operación comercial. Sí. Que, entonces- que conocemos como compra de... Que conocemos como la compra del jugador. Entonces, Sí. por supuesto, tenés jugador Julio Enciso y ahí vienen 3, 4 ofertas, después yo te ofrezco tanto, yo te ofrezco tanto y el club decide con quién, el club y el jugador, porque el jugador tiene que poner su firma, deciden dónde se van a ir. Doctora Costa, ya que te estamos sacando así toda la Información. lo No que voy a- podemos... algunos nombres no voy a dar. No, No, no por te supuesto. pedimos nombre. Pero ya que estamos en este tema que es cuestiones de cesión de pase y demás cosas, es como entramos en una cuestión empresarial, Sí. ¿verdad? De alguna u otra forma, ¿verdad? Sí. Yo te estoy cuidando acá no quiero No decir... es un bien. un bien, no ¿verdad? es un bien. No es un bien. Por más que lo quieran tratar así. Pero es un chico que se está educando y llega un momento que se le pide la ficha de traspaso. Pero ¿qué hay de la ley que permitiría a los clubes formar como empresas? Porque no viene solamente por este traspaso de cosas, sino que hay muchos clubes que son más poderosos que muchas empresas acá.
manejan muchísimo dinero. Lo que pasa es que hoy la legislación de Paraguay no permite que los clubes deportivos, en general, incluido el fútbol, persigan fines de lucro. Ajá. Entonces, todos los clubes en Paraguay son asociaciones civiles sin fines de lucro. Esa es la figura jurídica. Pero manejan muchísimo dinero. Sí, pero, o sea, Corre, ¿cuánto? Los clubes, ¿qué es lo que te dicen los clubes? Manejamos mucho dinero, pero perdemos dinero. Y entonces, como perdemos, no podemos ser una entidad con fines de lucro. Ahora, hay muchas sociedades comerciales que lo mismo pierden dinero. O sea, el fin lucrativo viene porque, o sea, la diferencia entre una asociación sin fines de lucro y una sociedad comercial con fines de lucro es que el superávit, si existe, en la asociación sin fines de lucro se vuelve a invertir en la propia entidad. Y en la sociedad comercial se reparte las ganancias como dividendo entre los accionistas. Entonces hoy los clubes están en esta figura. Si se quiere pasar a la otra figura, se necesita una ley especial. Mira, estamos hablando un poco de cosas así, pero hay 3 o 4 clubes grandes en movimiento de dinero. El primer club en movimiento de dinero es Libertad. El segundo está entre Olimpia y Cerro. Y después vienen Guaraní y demás cosas. Y yo digo que si nosotros juntamos todo eso, son un vagón de dinero. Sí. Miles de millones de dólares. El PIB del deporte está calculado en un 3% del PIB del país. Y el fútbol debe tener el 90% de eso en el caso de Paraguay. Porque sí, es mucho dinero. Es mucho dinero. Hay jugadores que ganan $75,000. Sí, alguno puede ser. Bueno, salió que él mismo dijo, el que estaba en Olimpia y se fue a Libertad gana $75,000. Bueno, que entonces ganaban esa cifra. Esa es lo que ganaban, sí, esa cifra. Y hay otros que ganan $100,000. Y bueno, y hay una gran cantidad que ganan $30,000, $20,000. Aquí nunca se cuentan las cifras ¿por qué no se cuentan las cifras? No, yo creo que sí se saben, porque hoy en día, si bien para mí me parece que es una ficción jurídica, a los futbolistas les están exigiendo que hagan facturas de prestación de servicios. Así que un futbolista está declarando todos sus ingresos, sí o sí. Está declarando sí, ahora. Sí, sí. Yo no estoy de acuerdo porque para mí el futbolista es un personal en relación de dependencia y debería existir algún tipo de seguro social para ellos y no la figura de que tengan que pagar IVA. Pero ahí hay toda una discusión porque los clubes van a tener que pagar su parte del seguro social y un montón de Pero no plata. tienen seguro social entonces. No tienen seguro social. Es decir, mañana te rompes la pierna y chau. Los clubes tienen la obligación de contratarle un seguro médico. O sea, el club se hace para los profesionales, no para los aficionados. O sea, convengamos de que en un club profesional hay aficionados y profesionales. Los profesionales, según la ley, tienen que tener un seguro médico. Un corte. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Seguimos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Nuestro invitado esta noche es el doctor Gerardo Acosta. Él es abogado, especialista en todo lo que sea deportes. Y estamos, por supuesto, hablando del deporte que tanto nos apasiona, el fútbol. Gerardo Acosta, en el partido de ayer entre Olimpia y Trinidense, la hinchada olimpista exhibió un enorme cartel, bien grande. Y palabras más, palabras menos, parecía una amenaza. Sí. La televisión mostró ese cartel. Ahí está. Jugadores, no hay margen de error. Están avisados. ¿Eso es delito? Y puede ser una amenaza de hecho punible de acuerdo a la legislación penal común. Habría que investigar si se encuadra dentro de la amenaza de hecho punible. Porque si simplemente decía jugadores, no hay margen de error, ahí no hay delito. Pero cuando dice están avisados, eso ahora, en códigos mafiosos es muy claro. ¿Están avisados de qué? ¿De la qué? No, yo no. Voy a ser abogado del diablo. ¿Están avisados de qué? No sé de qué están avisados. Pero bueno, podría ser, yo no soy penalista, pero tengo entendido que en la ley penal hay un delito, un hecho punible, que es la amenaza de comisión de hechos punibles. Y podría caer habría que ver, un fiscal tiene que investigar, sí, o un especialista en derecho penal. Yo realmente, mi ámbito del deportivo, no te podría decir si cae dentro del ámbito penal. Yo creo que esto es una llamada de atención. Jueguen. ¿Verdad? Sí,
Lo que hacen lo mismo que hacen en otros países. Sí. Entonces todo copiamos acá lo bueno y copiamos lo malo también. Sí, copiamos lo malo, lastimosamente. Señalabas al principio del programa que esto ocurría hace 40 años atrás en Europa y acá está llegó en los últimos años, ¿verdad? Y a mí muchas veces me da rabia, muchas veces cuando voy a la cancha y escucho que las dos hinchadas, los mismos cánticos, inclusive con la tonada argentina. Una tonada medio curepía y qué cosa que me da rabia. No sé, copiamos siempre lo malo. Sí, a veces copiamos lo bueno, pero normalmente copiamos lo malo. En cambio, en cuanto a los cambios de reglas digamos, del fútbol, digamos, el tema de las ventanas para los cambios, el tema de que el jugador ya puede pasarle el arquero le puede pasar al jugador, al defensor, dentro del área, la pelota y ese tipo de cosas, esos cambios repercuten positivamente. Y todos esos cambios que hacen tienen por objetivo aumentar el tiempo de juego efectivo. El fútbol, o sea, si uno va a otros deportes, básquet, futsal FIFA, el balonmano, ahí cuando sale la pelota o en algunas circunstancias se para el cronómetro. Entonces el partido, si dura 30 minutos, hay un tiempo efectivo de juego bastante cercano a los 30 minutos. Si uno analiza los partidos de fútbol, que la televisión muchas veces tiene el reporte, uno encuentra que de los 90 minutos se jugaron 60, 65. Entonces, todo ese tipo de medidas, el objetivo es que el tiempo efectivo llegue lo más cercano a los 45 para no tener que recurrir a la figura de que si sale la pelota afuera, se para el cronómetro todas las veces, porque entonces un partido que hoy en día dura 1 hora 45 hasta que te retiras de la cancha, te pueda llegar como en el baloncesto a 2 horas y media, 3 horas. El baloncesto en teoría son 40 minutos de juego. Sí. Pero un partido de baloncesto dura 1 hora y media, 2 horas. Sí, fácilmente. Sí, y es por eso, por el tiempo efectivo. En el fútbol no hay ese corte, entonces esta medida es para tratar de que el tiempo de juego sea lo más cercano posible a los 90 minutos. Se habló hace poco de que se agregaría el tema de la tarjeta azul. No corrió. No corre finalmente. En la IFAT, porque las reglas del fútbol las hace una entidad que se llama IFAT, International Football Association Board. Porque ahí también hay una cuestión histórica. El fútbol fue creado en Inglaterra, entonces la FIFA nace en la Europa continental. Y cuando nace la FIFA, estaba la FIFA en Europa y la FA en Inglaterra. Había dos entidades. Ajá. O sea, la FIFA era la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Sí. Y la FA es la Fútbol Asociación. Y los ingleses decían, nosotros somos dueños del fútbol. Y los europeos le decían, pero nosotros tenemos todo el resto del mundo y ustedes se van a quedar solo en su isla. Y entonces en una negociación crearon para las reglas de juego la IFAT, donde están un representante de cada uno de los 4 países miembros de la Unión del Reino Unido y 4 representantes de la FIFA. Y ellos son los que hacen las reglas del fútbol. Y la tarjeta azul no corrió. No, qué notable. En ese caso Europa domina totalmente lo que hace a FIFA y demás cosas, ¿verdad? Porque en muchos deportes. Ahora hay en algunos deportes hay una entrada muy fuerte de los árabes. Sí. En el fútbol todavía no. Pero es increíble, pues están tomando todo también, ¿verdad? Pues están comprando jugadores, hicieron un mundial. Entraron por ese lado. Tienen dinero como para arrasar. Se habla de que la FIFA es más poderosa que la ONU. La FIFA tiene más miembros que la ONU. Sí, por un lado. Económicamente, la FIFA y el Comité Olímpico Internacional deben tener un peso económico muy grande en el mundo. No sé si va a ser políticamente más poderosa que la ONU, pero sí desde el punto de vista societario, social y mediático, probablemente tienen un poder de influencia mucho más fuerte. Pero cuando un club recurre a la justicia ordinaria de su país, muchas veces está con el temor de que la FIFA le sancione. Eso es un mito. Se puede recurrir y se puede no recurrir. Y cuando no se puede recurrir, existen mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Hay uno que es el arbitraje, que está reconocido en todos los países. Arbitraje jurisdiccional, no estamos hablando del árbitro en la cancha. Un arbitraje jurídico que está reconocido en todos los sistemas como una forma de resolver conflictos, y en el caso de la FIFA está adherida a un tribunal, que es el Tribunal Arbitral del Deporte. Yo precisamente mañana, dentro de unas horas, me tomo un vuelo a Lima porque tengo una audiencia del TAS, del caso de un jugador paraguayo contra un club argentino. Tengo el miércoles la audiencia y se resuelve en ese ámbito, que es igual que la justicia ordinaria, solamente que es privado. Ya que hablas de eso, ¿y qué pasó con el caso Trovato? Y sigue seguimos esperando el laudo del TAS. No sabemos por qué no sale. Ahí no hay plazos. Y hay plazos, pero el plazo hace rato se venció, pero debe ser muy complicado, por eso no está saliendo.
Debe ser realmente muy complicado cómo se llevó, por eso es que no está saliendo todavía. ¿El césped sintético ya está aceptado a nivel de la FIFA? En algunas categorías y en algunos tipos de competencias sí. Por Pero ejemplo, todavía competencias femeninas creo que ya están aceptados en categorías inferiores hasta cierta edad, pero en las competencias de élite todavía no. ¿por qué? No sé, es una cuestión técnica, ahí ya va más allá de mi ámbito. ¿Qué dicen los jugadores con respecto a la diferencia entre el sintético y el natural? La pelota bota diferente en el sintético que el natural. El traslado del balón aparentemente es Más lento. más lento en el sintético. Sí. Algo así me dijeron una vez. O sea, es diferente. A ver, vamos a un ejemplo fácil. Juegos de Sur en Paraguay en el 2022, selección sub-20. Paraguay salió campeón en césped sintético, porque ahí los estadios eran de césped sintético. 6 meses después, campeonato sudamericano sub-20, la misma selección termina cuarta en césped natural. ¿Y es solamente el césped el culpable de que hayamos salido No. cuarto? Evidentemente no vinieron todos los jugadores de alguna otra selección, tal vez la nuestra estaba mejor. Bueno, otros factores. Pero a mí una persona que estaba con el equipo de Ecuador, que es cliente mío, me comentaba que el tema de la diferencia de superficie juega muchísimo cuando no estás acostumbrado. Y el césped natural la mayoría de los jugadores a esa edad, la mayoría ya son profesionales y están jugando en césped natural. Hay una cosa que, ya que estamos en este tema de golpe, como un ping-pong, sacándote todo lo que podemos, ¿qué opinas del fútbol femenino? Yo te voy a decir mi opinión. A mí me parece que se hizo una especie de justicia de género al permitir y al organizar torneos con las damas, ¿verdad? Porque y mucho más la Conmebol cuando puso que todos los equipos que participen en Copa Libertadores tienen que tener un equipo femenino. El deporte femenino es una reivindicación histórica, y no solamente en el fútbol. Hoy tenemos rugby femenino. Los deportes pensados solo para hombres hoy tienen su versión femenina. Exacto. Los deportes pensados para mujeres hay algunos que no tienen su versión masculina y no van a tener nunca. Difícilmente, ¿verdad? Difícilmente. O sea, piensen en el nado artístico, que era el nado sincronizado. A ver, piensen un poco en el nado artístico, a ver si puede llegar a haber hombres. Una danza por el patín sobre ella. No, eso sí. En danza hay equipos mixtos. Ahí hay partener en danza, sí, hay varones también. No, lo del fútbol femenino está avanzando muchísimo. Cada vez son más competitivas y cada vez juegan mejor. Cada vez juegan mejor. Y es muy lindo ver eso. Sí, yo también vi eso en un sentido que, no sé por qué, ¿verdad? Pero antes veíamos mujeres que parecía que no jugaban, pero hoy tiene una plasticidad y una forma de jugar. Lo que pasa es que hoy están jugando el fútbol es una cuestión mecánica que el niño aprende de chiquitito porque se le tira una pelota enfrente. Sí. Y ahora la pelota se tira para niños y niñas enfrente. Y entonces, por supuesto que mecánicamente de los 3, 4 años están jugando una pelota al fútbol, mecánicamente van a aprender a jugar. Te digo por qué te comento eso, de que es algo muy bueno para el género, una especie de reivindicación. Una vez leí un reportaje. Era un partido que se jugaba y contó usted, una señora contó, ¿verdad? Dice, ella contaba su historia, que le gustaba el fútbol y cuando era joven jugaron en la cancha del Olimpia. En un entretiempo. En el entretiempo. ¿Sabes la historia? Y recibieron una nota de la policía diciéndole que estaba prohibido hacer eso para afectar a las buenas costumbres. ¿Sí? Exactamente. Vi la nota. ¿Viste la nota? Exacto. Me reí mucho. Y verdaderamente, fue ridícula. Claro. Es ridículo y triste tener que una persona que amaba el fútbol no podía jugar por una cosa así. Sí. Hoy, en cambio... Hoy en realidad, hasta los 10, 11 años, en las escuelas de fútbol los equipos son mixtos. Ajá. Las nenas juegan con los nenes, sin ningún problema. La diferenciación se produce cuando están llegando a la pubertad. Ahí se hace la separación, Claro. pero antes todo es mixto. Gerardo Acosta, si fueras autoridad de la APF, de alguna institución deportiva, digamos, donde tengas poder de decisión, o una autoridad autoridad de una organización del Estado, donde tuvieras poder de decisión respecto al tema de las barras bravas, ¿qué medidas aplicarías para comenzar
erradicar esa violencia en el fútbol? Yo le pediría a los órganos del Ministerio Público que apliquen la ley que está ahora. Si aplican la ley que está ahora, en 5 años solucionan el problema, pero tienen que aplicarla. Encuentran a uno, no importa quién es, proceso penal hasta su culminación. No le quieren enviar preso, no le envían a la pena privativa de libertad. Prohibición de acceso a los estadios por 4 años, esa prohibición conlleva una medida de seguridad, tenés que estar en una comisaría 1 hora antes del partido, te retiras 1 hora después. Vamos a ver si le gusta a la gente tener que estar sentado en una comisaría todos los domingos, claro. 4 horas. Sin ver el partido inclusive. Y sin ver el partido por ahí, o viendo en la tele, pero vamos a ver si le gusta. Lo que pasa es que esa ley tiene casi 20 años, tiene esa ley, o más de 20 años. Y es casi letra muerta. Es letra muerta. O sea, ¿qué hace la fiscalía? Que yo sé, porque el asesor de algunos clubes le manda la cartita a los clubes diciéndole, pásenme su lista de hinchas censados porque ustedes tienen la obligación de tener censados. ¿Y qué sirve una lista de hinchas censados? Nada. Si lo que yo necesito es con la cámara, le ubico, reconocimiento facial que tiene la policía, tiene manera de hacer reconocimiento facial, le busco, me voy a su casa, le inicio un proceso penal y le castigo. No, que yo sepa, no hay nunca hubo un castigo de prohibición de acceso a estadio en el ámbito penal. Ahora, en el ámbito deportivo, sí, la barra del Luque que está sancionada, por eso el estadio Luque tiene una gradería vacía, ahora la barra de Cerro Porteño, pero en el ámbito penal yo no conozco. Y realmente es ahí, con eso le van a educar. Le ponen a 10, 15, y te puedo asegurar que ¿qué es lo que hicieron en Europa? Eso es lo que hicieron en Europa. Le sancionaban a las cabezas. Fueron, hasta que llegó un momento que la gente dijo, no, yo no quiero tener este problema, yo no quiero venir a ver los partidos, entonces me tranquilizo, me siento, no me ponen ningún tipo de cerco, yo sé que no me puedo tirar a la cancha, que si entro a la cancha estoy liquidado, ya no voy a venir más nunca más, me quedo en mi lugar. Claro. Se acabó el problema. Sin que vaya preso. Sin que vaya preso. Nada de utilizar. Porque aparentemente le tienen miedo al tema de esa parte. Entonces hagan una ley donde se establezcan sanciones de prohibición de acceso a los estadios. ¿Y por qué es tan malo el arbitraje en Paraguay? El arbitraje es malo en cualquier parte del mundo dependiendo de la óptica del que está mirando el partido. Pero Paraguay no tiene árbitro FIFA últimamente, o sí, muy claro pocos. Que tiene. No en el último mundial no hubo un paraguayo. Bueno, eso tiene otra explicación. Ah, bueno. Sí, más política que otra cosa. Yo no digo más nada. Pero volviendo otra vez a esas sanciones que está diciendo Gerardo, son tan simples, tan sencillas y no conllevan grandes problemas de que hay que llevarle preso o no, nada. Usted estuvo haciendo tal cosa, por lo tanto, por 4 años no puede ingresar a un estadio de fútbol. Y tiene que presentarse a la comisaría de su barrio 1 hora antes, 1 hora después. Es sencillo, te reitero, es lo que hicieron en Europa. En los 80, en Europa tenían dramas, tuvieron el caso del estadio Heysel, donde se murió una cantidad de gente. No, ¿cómo se llamaba la barra de los ingleses? Los hooligans. Los hooligans el hooligan es un tipo de hincha violento, que no está solo en el fútbol, estaba en el rugby también. Pero ellos están todos censados, o sea, un hooligan de cierto nivel quiere cruzar a Francia a un partido de un equipo inglés, no pasa la frontera, no pasa el control. Sencillamente, como tienen control pasaporte entre Inglaterra y Europa, trata de entrar a Europa, no, usted no puede, vuelta a su país. Yo les invito a que lean esa ley, 1866-2002. Lean la ley de violencia, de prevención de violencia. Le faltan muchas cosas a esa ley, le faltan muchos dispositivos. Pero con lo que tiene, si se aplica, ya es suficiente. Entonces, una falta de voluntad terrible. Y yo no entiendo, porque ahora con todo esto que pasó y que se empezó a hablar de una nueva ley que está en proceso legislativo, ya tiene aprobación de la Cámara de Diputados, fue a senadores, le modificaron, volvió a diputados, está a punto de ser sancionada, y yo me pidió una opinión de esa ley, tengo mis críticas a algunos aspectos, y me puse a revisar la ley anterior para ver si era tan mala, por eso que quieren modificar. Y al final uno encuentra que en la ley anterior están todos los dispositivos necesarios para sancionar a las personas. El tema es que la Fiscalía no hace su trabajo. Quiere decir que va a pasar lo mismo con la nueva ley, porque ¿de qué nos sirve entonces? Y probablemente. Pero tiene algunas... Yo no sé si se modificó ahora, pero en la versión original dejaba en manos de un juez la pérdida de puntos, por ejemplo. Eso es un absurdo. Pero volviendo un poco a un tema de lo que estábamos hablando, Mario, salvo que vos querías preguntarle algo, pero era el tema de lo que ganan los jugadores, y vos estabas hablando que ellos están
están facturando, ¿verdad? Sí, ¿Ya? ellos declaran sus ingresos porque la SET determinó hace unos años que eran sujetos del impuesto al valor agregado. Y entonces, ¿y cómo? Es decir, cada vez que reciben algo, ellos tienen que facturar eso como cualquier otro. Sí, porque el club está bajo control de la SET, porque el club es agente de retención. Entonces, todos los pagos que hace el club tiene que retener una parte del impuesto al valor agregado. Y hay un control cruzado ahí. Los jugadores están declarando hoy todo lo que perciben. Ajá. Pero lo mismo, Más Libertad recibió un montón de plata y no se sabe exactamente en qué se invirtió eso. No, sí se sabe todo. No puedo dar los detalles, pero a veces la información que da la prensa a veces es una información sesgada, segmentada, y no conocen toda la realidad Pero el jurídica. club nunca aclaró. Bueno, eso es otra cosa. Gerardo, te estamos agradecidos, nos ilustraste muchísimo con respecto a tu tema, un tema que de repente te debe dar dolores de cabeza, seguro que te hace trabajar mucho, pero igualmente apasionante. Y es divertido, yo me divierto todos los días con mi profesión. Excelente, te agradecemos mucho tu presencia. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Y también agradecimiento a todos ustedes, será hasta el próximo jueves a las 21, cuando acá desde Unión TV regresemos con La Noche Menos Pensada.